Comenzamos, muy buenos días, buenas tardes para todos. Nos encontramos en el acto de sustentación, que para optar al título de Magíster en Didáctica de las Lenguas se encuentran pues los participantes, los estudiantes, los maestrantes, John Alexander Maldonado de Devia, Sandra Milena Cuervo y Natalia Marcela Barreto, quienes tuvieron pues como tutora la profesora Adriana Cecilia Goyes. De este proyecto pues participaron como jurados, como jurado lector el profesor Carlos Aguilar. Ellos nos presentarán el proyecto La narrativa gráfica como estrategia didáctica para fortalecer los procesos de la producción escrita en inglés, un estudio en grado sexto del Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie de la ciudad de Mosquera. Agradecemos su participación a todos los asistentes. Lo mismo tener el micrófono cerrado para poder darle curso a este ejercicio. Serán 20 minutos de presentación, de sustentación, a partir de los cuales los jurados tendrán un momento para hacer preguntas, 10 minutos, luego otros para responder a ellas y concluimos con un momento de deliberación de los jurados para darles el concepto a partir del ejercicio. Entonces, pues abrimos el espacio para que ustedes participen del ejercicio. Les deseamos muchos éxitos, aunque pues ya lo tienen a partir del trabajo que han realizado estos 4 semestres. El micrófono y todos somos atentos a su presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profe Jairo. Como su merced ya lo mencionó, a continuación les daremos a conocer el trabajo de nuestra investigación a lo largo de estos 2 años de maestría. Empezaremos por hablar del contexto de la institución donde se llevó a cabo la propuesta. El Gimnasio Bilingüe Campestre Marie Curie es una institución de carácter privado ubicada en el municipio de Mosquera. Esta institución tiene un proyecto bilingüe gradual que inició en el 2014 y actualmente se encuentra en grado cuarto. Como su objetivo, el de esta institución, es graduar bachilleres bilingües en 2027, se ha dedicado a testear sus estudiantes por medio de pruebas internacionales a partir del 2018. En este año se testearon estudiantes de grado segundo y de grado 11. Principalmente nos enfocamos en los resultados de los niños de grado segundo, teniendo en cuenta que el examen que ellos presentan se evalúa por escudos. Entre tanto, estos niños en habilidades de reading y writing reciben como puntuación entre 1 y 2 escudos, y para las demás habilidades de listening y speaking entre 3, 4 y 5 escudos respectivamente, razón por la cual a partir de este resultado identificamos nuestro problema y teniendo en cuenta lo mismo, pues de alguna manera identificamos una debilidad en producción escrita. De allí nace nuestra pregunta: ¿cuáles son los componentes en la implementación de la narrativa gráfica que favorece el desarrollo de la producción escrita en inglés de grado sexto? De esta manera también justificamos nuestra propuesta en comprender la narrativa gráfica como una posibilidad para comunicar y transmitir ideas, además de concebirse como la oportunidad de trabajar de manera transversal, teniendo en cuenta la producción escrita como tal, a partir del proceso comunicativo, orientado a la elaboración de un material gráfico que permita favorecer el desarrollo de la producción escrita y de esta manera fortalecer esta habilidad en el gimnasio, teniendo en cuenta pues que la habilidad de producción escrita necesita de constancia y ejercitación para poder expresar lo que se quiere manifestar. Bien. Teniendo en cuenta lo que acaba de decir mi compañera, ya les proyectamos las diapositivas. Qué pena, es que tuvimos un problemita ahí. Nuestro objetivo general se basa en caracterizar los componentes en la implementación de la narrativa gráfica como estrategia didáctica y pues así poder favorecer el desarrollo de la producción escrita en inglés. Para sustentar este objetivo general, nos valimos de 3 objetivos específicos. En el primero, pues buscábamos identificar cuáles son los elementos de organización que constituyen la narrativa gráfica. El otro objetivo es describir cuál es el proceso a seguir en las bases y las acciones y los roles en la implementación, y finalmente buscamos analizar las implicaciones que traen las ventajas y las desventajas de trabajar la narrativa gráfica. Muy bien, el marco teórico se construyó revisando y documentando todos los antecedentes, los referentes legales y la fundamentación teórica en relación. Para los antecedentes se revisaron varios estudios del orden internacional, nacional y local,
En lo internacional se revisaron cerca de 5 estudios de los países de España, Perú, Cuba y Canadá realizados entre los años 2010 a 2017, los cuales identificaron de manera generalizada una marcada complejidad en el desarrollo de la escritura del inglés en relación con las demás habilidades. Atribuido esto específicamente a dificultades con la interiorización de su léxico, su semántica y su morfosintaxis, para los cuales estas investigaciones, por supuesto, centraron sus propuestas de solución. En lo nacional revisamos 4 estudios de las ciudades de Barranquilla, Medellín, Ibagué y Pereira, adelantados entre los años 2007 a 2018, los cuales se centraron en hacer una revisión de estos estudios preexistentes que identificaban esas dificultades más marcadas a la hora de escribir textos en inglés, para de allí construir propuestas que se basaron precisamente en el desarrollo de estrategias didácticas, que como la enseñanza a través del juego, tuvieron resultados muy positivos en el aprendizaje del inglés en sus habilidades de lectura y de escritura. Ya en lo local se revisaron igualmente 4 estudios, 3 en instituciones de educación distrital, IDES, ubicados al sur de la capital, y uno en una institución privada al norte de la ciudad. Estos estudios tenían un enfoque mucho más relacionado con nuestra propuesta de investigación, en el sentido de que también implementaban estrategias didácticas específicas como los talleres de escritura creativa y el cómic, con el fin de desarrollar las competencias léxicas y de lectura y escritura, sustentando de esta manera con suficiencia su influencia pues positiva en el favorecimiento de estas habilidades, igualmente en el trabajo en equipo, la motivación y el interés, siendo estos pues muy cruciales, especialmente en estas instituciones de educación distrital que referían los estudios. De esta manera, todos estos estudios fundamentaron la complejidad que puede tener el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura en una lengua extranjera como el inglés, de manera que esto nos ayuda a depurar y a decantar cuáles podían ser esos elementos claves en la implementación de una estrategia que buscara favorecer el desarrollo de la habilidad lingüística de la escritura, donde precisamente salieron a reducir el poder de las imágenes, las figuras icónicas secuenciales, como unos elementos de comunicación y comprensión, el mismo trabajo en equipo, el rol del docente, del alumno y todo lo que tenía que ver con los ambientes de aprendizaje, como unos componentes que identificamos estratégicos para considerar para favorecer con efectividad la motivación y el desarrollo de esta producción escrita. Dentro del marco de fundamentación legal, consideramos relevante citar la Ley 115 de 1994, la cual contempla dentro de sus objetivos la educación a estudiantes de secundaria entre grado sexto y grado noveno, a la vez que dentro de su título 1 refiere la importancia de la comprensión y la expresión de una lengua extranjera. De la misma manera, fueron importantes para nosotros elementos como los lineamientos y estándares curriculares, los DBA, Derechos Básicos de Aprendizaje, y la Ley 1651 del bilingüismo, teniendo en cuenta que entre ellos existe una concordancia en promover y cumplir los objetivos de la educación, esperando así obtener unos buenos resultados respecto a la calidad del servicio otorgado. Bien, dentro del marco de fundamentación teórica tuvimos en cuenta 4 aspectos que son el primero, la enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera. Aquí pues tuvimos en cuenta el marco común europeo para las lenguas, que es donde hay unos mínimos de nivel de lengua. Uno de los autores en los que nos basamos fue Bernaus y Usa. Ellos nos dicen que el docente debe adaptar sus prácticas para que el estudiante lo lengua extranjera. Además, que también el estudiante debe valerse de su lengua materna pues para la adquisición de la misma. Como segundo elemento tenemos la estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua extranjera. Aquí tenemos a Orrego y a Díaz, quienes nos dicen que es importante que el estudiante pues permita ordenar y clasificar la información para luego hacer uso de su creatividad. Como un tercer elemento tenemos la producción escrita en lengua extranjera, pues según White y Lupin, la escritura es una lengua extranjera, la producción en la lengua extranjera, pues en la escritura, esta es una habilidad compleja
y el escritor pone en juego los conocimientos y las estrategias y se debe tener en cuenta la autenticidad y la originalidad del estudiante. Bashman y Palmer nos dicen que la escritura debe ser sencilla y corta para que se logre identificar sin dificultad y que ésta contenga la información relevante de acuerdo pues al objetivo propuesto. Y para finalizar sería la narrativa gráfica como estrategia didáctica. Encontramos que Eco nos dice que el cómic nace para expresarse de manera diferente y nos permite escribir de manera espontánea, por tanto aquí se permite acceder a diferentes herramientas que transforman pues nuestro discurso narrativo, permitiendo facilitar procesos como la lectura y la escritura. Muy bien, metodológicamente elegimos la investigación cualitativa porque queríamos dar cuenta de ese paso a paso del proceso de escritura en inglés en los estudiantes de sexto grado del gimnasio, utilizando la técnica de la historieta, observando lo indicado por Rodríguez en 1996 y Quesedo y Castaño en el 2002, quienes nos indicaban que la investigación cualitativa se caracteriza por ser descriptiva e inductiva y posibilita el desarrollo de conceptos desde la observación exhaustiva de las experiencias. La hicimos a través del método descriptivo e interpretativo, de acuerdo a los postulados de Yáñez y Tamayo en el 2003, bajo los cuales se observaron, se registraron, se clasificaron y analizamos todas estas experiencias con apoyo de las notas de campo procedimentales, para de esta manera señalar los elementos que favorecen el proceso de producción escrita en una lengua extranjera, pero obviamente de una manera documentada, incorporando todos los textos, imágenes, instrucciones y esas apreciaciones de los participantes que de alguna manera pudieran haber influido en el desarrollo de los ejercicios. Todo esto pues con el fin de tener una visión integral, completa, holística de todas las experiencias y realidades obtenidas durante nuestra investigación, que nos sirvieran como un sustrato para sustentar estos componentes en la implementación de la narrativa gráfica como estrategia didáctica para favorecer la producción escrita en el inglés. Nuestra población objeto en la investigación fue un grupo estándar de 28 estudiantes de sexto grado del Gimnasio Bilingüe Campestre María Curie con edades entre los 10 y 12 años, considerando que en esta es en la que sus procesos cognitivos e intelectuales son mucho más desarrollados. La investigación la adelantamos en 4 fases en concordancia con los semestres académicos. En la primera diagnosticamos el problema, en la segunda implementamos la estrategia didáctica, en la tercera analizamos toda esta información recolectada y en la cuarta ya consolidamos el informe final con la totalidad de los datos, las experiencias y toda la información que habíamos analizado. Bien, de la misma manera es importante hablar de la técnica y los instrumentos que se utilizaron a lo largo de la intervención. Como técnica trabajamos la observación. Algunos de los instrumentos que consideramos relevantes son las notas de campo procedimentales y los cuestionarios. Respecto a las notas de campo, podemos decir que estas fueron un elemento bastante importante por cuanto nos permitieron recolectar toda la información que considerábamos relevante dentro de la aplicación y la ejecución de la estrategia. Los cuestionarios, por su parte, también sirvieron como insumo realmente importante, pues los entregamos una vez al término de cada una de las fases en las que se desarrolló esta estrategia. Teniendo en cuenta esto, hablaremos también del plan de intervención que llevamos a cabo. La estrategia se consolidó en 3 fases principales: fase de práctica de modelamiento, de práctica guiada y de práctica autónoma. En este formato, como ustedes lo pueden ver, se puede evidenciar nuestro modelo de plan de intervención para cada una de las fases, teniendo en cuenta la meta de cada una y a su vez las acciones que se delimitaron en 5 guías propuestas para el desarrollo de la estrategia. Del mismo modo, tenemos que hablar del método de análisis. Nos basamos, por tanto, en los postulados de Bardan 2002, quien considera el análisis de contenido como un principio de organización de la información. Siguiendo a Bardan nuevamente, nos apoyamos en 2 reglas, las reglas de homogeneidad y de exhaustividad. Homogeneidad de acuerdo al contenido que se quiere profundizar y de exhaustividad considerando que no debemos dejar nada relevante sin nombrar. A partir de ello, clasificamos la información en matrices de información, como ustedes lo ven. Allí empezamos a dar respuesta a los objetivos generales específicos. Para esto se establecieron unos criterios de análisis basados en técnicas, características de la población, materiales, contexto, procedimientos, formas de supervisión, ventajas y desventajas, a las cuales se les dio pues un color particular para poder de esta manera decantar la información.
Uno a uno, pues empezamos a establecer unidades de registro teniendo en cuenta las notas de campo procedimentales. Cada uno fue clasificado y codificado de acuerdo al color que se le asignó previamente. Y de esta manera obtuvimos unos descriptores, luego una mezcla de descriptores que finalmente nos permitieron construir un cuadro categorial. Esta es una mirada de la parte 2 del cuadro categorial. Y así pues dimos por concluida la interpretación de datos. Bien, como resultados, teniendo en cuenta los objetivos, realizamos, pues logramos identificar como elementos claves la dinámica de trabajo, donde es importante dar la tarea definida a los estudiantes y ellos pues deben abrirse a un trabajo en equipo. Otro aspecto es el ambiente de aprendizaje. Aquí se identificó cómo se sentían los estudiantes y se identificó que ellos se sentían cómodos con la narrativa gráfica. Otro aspecto es la planeación. Aquí es importante el diseño y la adaptación de material con el fin de que, de que sea un recurso para los estudiantes y este sirva como ejemplo para realizar más adelante su trabajo. En este caso, pues fue la historieta. Se logró descubrir el proceso mediante la observación realizada en las fases de la práctica de modelamiento, práctica guiada y práctica autónoma, describiendo los roles en la implementación. Pudimos pues también evidenciar el rol del docente es activo y se involucra en el trabajo de los estudiantes. Encontramos que la narrativa gráfica es una herramienta que permite contribuir al mejoramiento de la producción escrita, considerándose una gran ventaja y pues los estudiantes hacen aquí uso de su cultura. Bien, a continuación daremos paso a nuestra propuesta de intervención. Hola Natalia, te cuento que hoy estamos en el Gimnasio Bilingüe Campestre de Marie Curie. Esta institución nace en el año 2004 con la adquisición de un terreno en Mosquera. Año a año su crecimiento poblacional ha sido notorio. Para el año 2005 contaba con alrededor de 300 estudiantes desde grado preescolar a grado séptimo. Para el año 2006 presentó un cierre temporal debido a las inundaciones ocasionadas por el incremento de las lluvias. En el 2010, el río Bogotá causó una ruptura en los jarillones de contención de las aguas, razón por la cual en el 2011 funcionó en el ICA, en Funza, Cundinamarca. Actualmente cuenta con alrededor de 1.600 estudiantes. La institución tiene el apoyo y seguimiento por parte de entidades como la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para evitar situaciones como las anteriormente señaladas. El gimnasio atribuye su nombre al reconocimiento de María Salomé Sklodowska, conocida como Marie Curie, científica polaca que descubrió el polonio hacia el año de 1898 junto a su esposo Pierre Curie. Debido a su línea científica, el gimnasio es de corte investigativo, por lo que se apoya de un proyecto llamado Ciencias por Todas Partes, donde impulsa el gusto por la investigación. En 2014 comienza su proyecto de bilingüística. Actualmente este proyecto gradual se encuentra en estudiantes de grado cuarto para cumplir con la meta de graduar bachilleres en 2020. ¿Sabes, Sandra? El gimnasio, en concordancia con las estrategias del país y el municipio de Mosquera, ha venido presentando pruebas a nivel internacional como los exámenes Starters, Movers, Flyers y PET. En el 2018 presentó una prueba piloto con la Universidad de Rosario, donde estudiantes de grado segundo de primaria se evaluaron bajo la prueba Starters. Teniendo en cuenta que las pruebas internacionales hasta grado quinto se evalúan por escudo, siendo un escudo el nivel más bajo y 5 el más alto. Para el caso de los niños de grado segundo, se evidenció que en la habilidad de escritura y lectura solo obtienen en su mayoría 1 y 2 escudos, lo que significa un nivel bajo frente a las demás habilidades de listening y speaking entre 3, 4 y 5 escudos respectivamente. Considero que hemos identificado un problema. Sí, así es, y es aquí donde llevaremos a cabo nuestra propuesta, pero necesitamos un aliado que pueda ayudarnos en la búsqueda de una estrategia didáctica implementada. Yo, Super Text. Soy un experto trabajando en la narrativa gráfica y por lo que les he escuchado, esta estrategia es la que necesitan. Esto es perfecta para estudiantes entre 10 y 12 años porque en esta etapa sus procesos cognitivos son más marcados y su pensamiento tiene una transformación intelectual, de manera que los conocimientos recibidos se acentúan en su memoria con mayor firmeza y sentido. Super Text me parece apropiado por lo que esta estrategia didáctica tiene por nombre Text, la narrativa gráfica como estrategia didáctica para escribir textos en inglés. Esta estrategia está comprendida por 5 guías usando como técnica la historieta. Guía 1, parte 1, realiza los bocetos. Guía 2, parte 2, construye los personajes.
Guía 3, parte 3. Piensa en el argumento de tu historieta. Guía 4, parte 4. Complementa los detalles de tu historieta. Guía 5, parte 5. Última mirada a tu trabajo, carátula. Pero, ¿cuál es el propósito de la estrategia? Natalia, fortalecer los procesos de escritura en el inglés como lengua extranjera a través de la narrativa gráfica utilizando la historieta como técnica didáctica principal, buscando favorecer su producción escrita en el marco de los estándares curriculares del Ministerio de Educación y el Plan de Bilingüismo. ¿Qué se resalta? Que los estudiantes a través de las etapas de la estrategia pueden ejercitar su escritura en inglés por medio de las fases de práctica de modelamiento, donde el docente enseña a los estudiantes los pasos para realizar una historieta y hacer uso de la producción escrita. De la fase de práctica guiada, donde los estudiantes en participación con la docente pueden ser parte del ejercicio, y la fase de práctica autónoma, donde los estudiantes, una vez en práctica de las dos fases anteriores, pueden realizarse sin supervisión su propio trabajo. De la aplicación se resalta desde la organización como elementos constitutivos de la narrativa gráfica, la dinámica de trabajo, el ambiente de aprendizaje y la aplicación de la estrategia. Algunas teorías que sustentan esta propuesta desde la estrategia didáctica, la escritura y la narrativa gráfica son referidas por Pozo, Ferreira y Vega. Así, Pozo, Monereo y Castelló conciben una estrategia como el conjunto de procedimientos que conllevan al cumplimiento de una meta u objetivo. Ferreira y Teveroski argumentan que existe una necesidad de ejercitar el lenguaje escrito no solo para manejarlo, sino para verlo como un instrumento para comunicar, para comprender, para organizar y para generar ideas. En tanto, Vega menciona que la narrativa gráfica es una expresión que se vale de imágenes y textos cortos para comunicar algo. Es oportuno señalar que los componentes de la implementación de la narrativa gráfica como estrategia didáctica favorecen a la producción de textos, ya que permite a las personas expresarse mediante elementos icónicos que transmitan un mensaje y un sentido. Con respecto a lo trabajado durante la aplicación de esta estrategia, es importante considerar que aspectos como la persistencia y repetición son elementos claves que favorecen a la concienciación de lo que los estudiantes han realizado a través de ella. La aplicación de la estrategia y su estructura permite a los estudiantes avanzar y reconocer dentro del aprendizaje la correcta manera de escribir en una lengua extranjera, favoreciendo su creatividad y la comunicación escrita de sus ideas. Esperamos con la propuesta que los docentes la usen como ejemplo para favorecer la producción escrita en lengua extranjera de los estudiantes a través de la narrativa gráfica, aportando de la misma manera el gusto, incentivo y motivación de ellos dentro de este ejercicio. También con su aplicación se identificaron los elementos claves que favorecen la producción escrita y se evidenció gran empatía en los alumnos satisfaciendo las expectativas del trabajo. Sin embargo, uno de los próximos pasos de este trabajo es poder identificar a largo plazo su efectividad mediante la aplicación de la misma. Este proyecto continuará. Perfecto. Concluyendo ahora nuestra investigación, podemos puntualizar que la estrategia logra de una manera didáctica que los estudiantes reconozcan dentro de su aprendizaje la correcta forma de escribir, favoreciendo su comprensión y el desarrollo de esta habilidad. También podemos decir que en el sentido de corresponsabilidad logró desarrollarse, considerando que implementando esta estrategia se estimuló, se motivó a los estudiantes a participar y a trabajar en equipo, considerando que los estudiantes lograron entender que con el concurso de todos lograban mejores productos. También se identificó que la narrativa gráfica es un grandioso medio de comunicación visual y en esta investigación en particular se vio reflejado al permitir una comunicación, una participación más fluida y espontánea de los estudiantes, sin prejuicios y sin tantas limitaciones emocionales o psicológicas como pueden generar las situaciones que como el bullying afectan sin duda la comunicación de los estudiantes. Pudimos también ver que la implementación de esta estrategia pasada por la dinámica de trabajo y los ambientes de aprendizaje, como lo indicó el video, configuran una gran herramienta valiéndose de las imágenes, de las figuras como íconos poderosos de comunicación que los llevaron, es decir, a los estudiantes a apropiarse de la narrativa gráfica como una gran oportunidad para favorecer su desarrollo en la escritura. Finalmente, la historieta es empática, su poder de comunicación con imágenes brinda estructura de escritura a los estudiantes y les permite avanzar con autonomía y reconocer dentro de su aprendizaje la correcta manera de escribir con gusto, con incentivo, con motivación, que bajo factores como la dinámica del grupo, los ambientes de aprendizaje y la planeación pueden ser potenciados y profundizados obviamente por las instituciones y por el cuerpo docente para favorecer la habilidad de la escritura. De esta manera hemos dado cuenta de nuestro proceso investigativo, agradecemos su atención, las preguntas y las recomendaciones que nos pudieran dar, muy amables. Listo, muchas gracias, Bueno, muy amables. Sí, sigue, por entonces acá ahora estoy. el profesor Carlos sigue con su pregunta, profesor. Gracias. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, señor.
Listo, perfecto. Bueno, chicas y chico, felicitarlos en primera instancia, pues pude leer su trabajo. Podemos comunicarnos a pesar de la distancia, entendernos, ver algunos ajustes que ustedes hicieron efectivamente. El video muy bien preparado, visualmente atractivo, se notó mucho compromiso, muy claro sobre la propuesta de ustedes, ¿no? Muy fiel a lo que estaba en el documento. También pues obviamente el trabajo en equipo que uno nota allí y el compromiso como investigadores. Entonces en primera instancia pues esa felicitación. Quiero pues preguntar ahí como 4 cositas que ya veníamos dialogando en la retroalimentación que ustedes recibieron. Y una cuestión es, quiero preguntar precisamente sobre ese marco legal que ustedes incluyen, ¿cómo lo relacionaron específicamente con su trabajo? Es decir, cuando mencionan los derechos básicos de aprendizaje, por ejemplo, no sé, los derechos básicos de aprendizaje en inglés y los que son en bachillerato de sexto a 11, ahí les doy algunas puntadas, pero quiero que desarrollen más eso, con la ley del bilingüismo, por ejemplo, pero quiero que sean muy específicos, es decir, cómo su propuesta didáctica se relaciona en particular con algunos contenidos allí, con algunas sugerencias, por ejemplo, con lo que se habla en los lineamientos, en los estándares. Entonces, primera cosa. Lo segundo es, yo les decía que yo sentía que el trabajo estaba muy enfocado de entrada en la producción escrita, pero yo noto que ahí hay un lugar o bastante lugar para hablar de la comprensión escrita también, porque pues, ustedes de alguna manera están trabajando también sobre la comprensión, ¿no? O están afectando esa habilidad. Entonces, yo en algún momento decía, sería interesante ver algo más sobre competencia comunicativa, de pronto sobre cómo eso podría relacionarse con, supongo yo, si se enseña con un enfoque comunicativo, communicative language teaching, y eso cómo se relacionaba con los hallazgos. Entonces, ahí sí quiero preguntarles es, ¿qué pasó? Porque el trabajo de una vez casi que llega a la producción escrita y deja ciertos elementos que creo que informarían bastante. Entre otras cosas, me parece que si ustedes empezaran a hablar de competencia comunicativa, ustedes podrían hablar un poco más de, bueno, sí, de temas de cohesión y de coherencia, y de ahí se derivan cuestiones que vemos en su trabajo no sé, de gramática o de lo que podríamos llamar morfología, sintaxis, de semántica incluso, de pragmática, de las características como género textual de la narrativa gráfica, o sea, en fin, una serie de ideas que se pueden desprender. Entonces, quiero tal vez es que ustedes nos cuenten por qué partieron específicamente de la producción escrita y como que toda esa otra parte no la contemplaron al menos mucho en esta instancia de su investigación. También les quería preguntar es lo que yo pude ver del material que hace parte de su propuesta, porque estaba en español ese material. Esa es cortica. Y finalmente, quisiera escuchar algunas limitaciones, oportunidades de mejora en su propuesta o en su investigación según la aplicación que ustedes hicieron de esa estrategia. Porque, no sé, me queda al final, después de leerlos y escucharlos ahorita, que todo como que encajó muy bien, ¿no? Encajó perfecto. Y pues no es que yo sea súper negativo con la cosa, pero cuando todo encaja también uno sospecha de como que la historia que le contaron es muy bonita, pero ¿qué es lo que no es tan bonito de esa historia? Y que en términos investigativos se puede volver pues oportunidades de mejora para esta propuesta y se lleva otros escenarios, si ustedes siguen la investigación, en fin. Entonces son esas 4 cosas, ¿vale? Bien. Dialogando, si les parece un momentico, no sé si por interno o por chat, organicen quién va a responder qué pregunta. Tendríamos las preguntas de la profesora Jacqueline en un momentico, apenas ustedes se preparan. O profesora Jacqueline, no sé si tenga sus preguntas listas. Ay, sí, qué pena con ustedes. Tuve aquí un problema de Listo, conectividad y preciso me de fui. acuerdo. No, yo primero que todo quería felicitarlos por la presentación, muy interesante, además que visualmente atractiva, o sea, me gustó mucho. Ustedes hablaron bastante sobre las ventajas del proyecto. Yo quisiera saber si encontraron alguna desventaja en la aplicación.
Bien, profe, ¿cuántos minutos nos podemos tomar quizás para poder hablar de manera interna con los compañeros? No te escucho, profe, tienes el micrófono como apagado. 2 minuticos. Ah, ok, ¿Les parece que listo. lo saque un grupo aparte o ustedes lo hacen Sí, preferiríamos que de pronto su merced nos pueda desplazar. listo? Entonces ya les envío. Profe Jairo, no sé si pudieron escuchar mi pregunta. Sí, señora, sí Sí, la pudieron escuchar. sí, Sí, sí. señor. Ok. Entonces ya mando a John Alexander, a Sandra Milena y a listo y a Natalia. Bien, en este momento entonces el grupo está deliberando, está tomando sus anotaciones, sus puntos y en 2 minutos los traemos aquí de nuevo a la sala principal. El mismo procedimiento realizaremos para el momento en el que los jurados vayan a deliberar acerca de su concepto frente al trabajo.
Listo, vamos terminando. Vamos a llamar ahora a los participantes para que se reintegren de nuevo al espacio y nos cuenten cómo les fue. Ya. ¿Listos? Muchas gracias. Ya tuvieron el tiempo para acordar, puntualizar quién iba a contestar qué. Entonces, comenzamos. Bueno, muy bien, muchas gracias por las preguntas. Voy a empezar por el tema relacionado con el marco legal, que tiene que ver específicamente con la ley de bilingüismo. Bueno, respecto a esta ley, tendría por decir que se trata de la ley 1651 del 2013 del Ministerio. En él se reglamenta la ley de bilingüismo y básicamente ahí lo que busca es precisamente promover lo que son las habilidades de lectura, escritura y comprensión en al menos una lengua extranjera. Entonces de allí pues parte digamos que una serie de lineamientos que están orientados a fortalecer los planes de estudio en todas las instituciones, tanto públicas como privadas, y que de alguna manera estructuran y privilegian, digamos que haya un fortalecimiento y sobre todo una retroalimentación del ejercicio que se está haciendo al interior de cada institución para dar cuenta de su avance. Es por ello que, digamos, basado en en esta discusión, se evalúa y es donde en un ejercicio como este logramos identificar cuáles son las habilidades que pueden, digamos, que presentan más debilidad. Y, digamos, como lo referíamos en los antecedentes, uno de ellos era precisamente la habilidad de la escritura. En cuanto a los DBA, pues digamos que establecen unos lineamientos, unos contenidos mínimos que deben tener los programas, que para el caso son para el programa y la enseñanza del inglés. Y digamos que esto lo hace obviamente facultado en la ley 115, que faculta a la nación para generar este tipo de lineamientos. Entonces, digamos, lo que le brindan al estudiante es que no es que se vaya a dar cualquier cosa a través de un programa de enseñanza de una lengua extranjera, sino que por el contrario debe tener unos contenidos que evalúan, que vinculen a todas las partes, padres, docentes, estudiantes, que los orienten y que haya una evaluación de efectividad de estos contenidos. Digamos, ahí es donde nosotros vuelvo y hago énfasis en que todas estas herramientas nos permiten dar cuenta de cómo va ese proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo se puede mejorar. En torno a lo que es la otra pregunta relacionada con el tema de producción escrita, específicamente en por qué de pronto de alguna manera le dimos fuerza al tema de producción escrita y no al de comprensión. Bueno, digamos como lo referíamos en los antecedentes y como lo refería el mismo profesor Carlos, hay una relación muy cercana entre la comprensión y la escritura. Sin embargo, pues además de que era nuestro objetivo, a lo largo de los mismos antecedentes se logró identificar que, digamos, el resultado final de ese ejercicio de comprensión y de análisis se reflejaba ya en el proceso de producción escrita. Entonces, de tal manera que era como la forma evidente de dar cuenta de un resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje orientado a favorecer esta habilidad en particular. Bien, dándole respuesta también a otra pregunta que nos hacía el profe Carlos, referente a por qué las guías en español principalmente. Esto tiene que ver porque, pues, como nuestra estrategia primordialmente se valida de la narrativa gráfica, para nosotros fue absolutamente importante que los estudiantes conocieran de alguna manera la estrategia
cómo llevar a cabo la estrategia, es decir, ese paso a paso para que realmente ellos incorporaran la estrategia de la narrativa gráfica. Sin embargo, su producto a través de estas guías en español fue en inglés. Esa fue la razón por la cual nosotros determinamos que las guías que se les presentaban a los estudiantes para que de alguna manera comprendieran cómo se llevaba a cabo la estrategia se dieran en español. Sin embargo, su producto, es decir, lo final, el entregable que nos tenían que dar al final de dando cuenta de cada una de las fases, siempre se hizo prevaleciendo la producción escrita en lengua extranjera. Esa es como la razón. La siguiente pregunta relacionado a si habían limitaciones, oportunidades de mejora y demás, y esto también un poquito de alguna manera ligado a la pregunta que nos hacía la profe. Sí encontramos desventajas, claro que sí, porque pues bueno, este fue nuestro tercer objetivo específico. Para nosotros era bastante importante delimitar ventajas, pero al mismo tiempo desventajas. Sí hubo desventajas a lo largo de la aplicación y la ejecución de la estrategia. Una de ellas, aunque si bien prevaleció el trabajo en equipo, allí surgieron diferentes dificultades o limitaciones entre tanto la empatía y quizás como el trabajar muy de manera individual, estudiantes que no estaban acostumbrados a trabajar de manera grupal, como finalmente era la esencia de la estrategia. Esto fue, digamos que en alguna situación un limitante para algunos estudiantes. Sin embargo, pues a medida de la ejecución de la estrategia, nos dimos cuenta pues que se fortaleció mucho el trabajo en equipo. Sin embargo, pues sí, no dejó de ser una limitante en algunos estudiantes. De otro modo, también surgieron factores como la inasistencia de algunos estudiantes, si bien la estrategia particularmente se desarrolló en trabajo grupal, trabajo colaborativo, influía muchísimo en que un grupo, por ejemplo, estuviera incompleto al iniciar una sesión, porque pues eso de alguna manera no permitía que los estudiantes, todos en su generalidad, siguieran el curso de la estrategia. Y también hubo de alguna manera como un conflicto de intereses, ¿no? Tú te interesas por escribir, pero la verdad es que a mí no me gusta escribir, yo no estoy interesado en escribir, prefiero mejor hablarlo o demás. Entonces, pues digamos que sí encontramos como factores generales estas limitantes y a su vez de alguna manera llamarlos desventajas. Eso sería. Bueno, Natalia tuvo problemas de conectividad, creo que salió. Ya volví, Sandrita, gracias. Ok. Listo, profe Jairo, profe Adriana, no sé. ¿Profe Jairo está por ahí? ¿O se desconectó? No lo veo. Bueno, ¿cumplieron con responder las preguntas? Sí, señora. Entonces, Sí, profe. listo, ya me comunico con el profe Jairo para que se vaya con los jurados del proceso a la otra sala para que delibere. ¿Tienen alguna otra pregunta, profe Carlos, profe Ana Jacqueline? ¿O está bien? No, por el momento así está bien. Listo, muchas gracias, profe. Ana Jacqueline. No, no tengo preguntas. Listo. Entonces, esperemos un momentico que el profe nos dé acceso digo, a la otra sala y se puedan reunir para deliberar. Sí, señora.
favor apaguen micrófonos. Gracias. Ya el profe Jairo se está uniendo para la segunda parte de la sustentación, que es la deliberación de los jurados y el concepto final. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, muchas gracias. Gracias por su presentación. Ahora vamos los jurados, con los jurados a deliberar. Muchas gracias. Gracias, profe. Por favor, el segundo grupo se va preparando, que ya aquí son unos minuticos. Son unos minuticos que esperamos a los profes para el concepto final y se prepara el siguiente grupo. Nata, ¿estamos bien? ¿Ya mejor la conexión? Profe, sí, ya estoy desde el celular, porque no la logré del computador. Bueno, no hay problema. Eso es importante, ¿no? Cuando suceda este tipo de cosas, que estén los compañeros apoyando esta dificultad. Bueno, listo. Esperemos entonces un momentico. Tranquilícese ya. Ya pasamos la primera parte. Justo no, como respire. Tenemos bastantes invitados. Eso me parece importante. Chévere por esa participación. Bueno. Ya está funcionando el chat, porque no estaba funcionando, yo no miraba ningún mensaje. No sé si lo miraban ustedes. No, profe. No, durante la presentación no pudimos acceder al chat. Bueno, esperemos un ratito entonces. Muy atentos al procedimiento de aquí en adelante, ¿no? Sí, señora. Profe, ¿puedo hacer una prueba de sonido antes de empezar, mientras estamos aquí? Sí, claro. Aprovechemos para
que no tengamos inconvenientes. Un poquito más bajo, Juan. ¿Listo? Listo por este lado. Bueno, muy bien. Listo. Listo. Ujú.
Bien, muchas gracias. Ya el grupo de jurados ha deliberado, ha colocado su interpretación de la propuesta y la valoración que ha realizado sobre el trabajo en la mesa. Han dialogado al respecto, colocando pros y aspectos por mejorar. Le pediría a los participantes que activaran sus cámaras y que avanzáramos con el ejercicio. A todos los que nos acompañan aquí, a los estudiantes de la maestría en diseño, a los compañeros de otros semestres, a los que ahorita siguen, gracias por estar acá. Entonces tenemos si está Natalia, si está John. Sí, señor. Bien, gracias. Sí, Gracias. profe. Bien. Entonces el grupo de jurados, agradecemos mucho el trabajo del profesor Carlos, de la profesora Jacqueline, en la revisión del documento, en el apoyo que ha realizado. Gracias, profesora Jacqueline, por su trabajo. ¿Qué pudo comentar el grupo de jurados? Pues que primero, unas felicitaciones, muy buen trabajo de intervención. El ejercicio gráfico, la narrativa, el trabajo con esa tipología textual fue muy bien elaborado, muy bien trabajado con los estudiantes. Em, Ese desarrollo desde la narrativa fue bastante bien apreciado por los jurados. Sí consideran que pudo haberse fundamentado un poco más el enfoque didáctico, el enfoque pedagógico frente a la propuesta. Algunos autores, algunos conceptos que podían haber fortalecido más la propuesta hubieran sido de mayor enriquecimiento tanto para ustedes como para quienes vayan a leer ahora su trabajo. Algo que consideran que adolece el proyecto y que les invitan a ustedes a que lo sigan fortaleciendo es el impacto nacional. ¿Qué otras propuestas, cómo se podría o qué de lo que ustedes están haciendo se pudo o se podría haber promovido en otros ambientes, en otros contextos, en otros espacios, más allá de Mosquera, más allá del colegio, de la institución Marie Curie? ¿Cuál podría haber sido el impacto nacional de ese proceso? En cuanto a desempeño, desarrollo de la sustentación, muy buen ejercicio, se organizaron bien los tiempos, se pasó un poquito con el contenido de la pieza audiovisual, porque pues ustedes mismos pareció un juego a veces de hablar rápido, estaban hablándolo a toda carrera, pero pues eso es parte del aprendizaje. Em, Considerando los elementos anteriores, de buen trabajo con la intervención, buen desarrollo a partir del documento, teniendo en cuenta eso que hizo falta, el fundamento pedagógico y didáctico más fortalecido y la proyección del impacto nacional, el grupo pues considera que cumplió con los objetivos, que desarrolló el concepto de la investigación y por tanto su sustentación ha sido aprobada. Felicitaciones. Ahí todos, Felicitaciones. felicitaciones. Gracias. Ahí todos activan sus micrófonos y aplauden. Gracias, profe. Ya ahora sí, Bravo. Excelente, Bravo. felicitaciones, chicos. Bien logrado. Bien, chicos. Gracias, gracias. maestros en didáctica de las lenguas. Sigue que por favor fortalezcan eso de la didáctica, la estrategia didáctica, que no es solamente plantear una estrategia o un instrumento para solucionar un problema, sino que pues ustedes puedan promover eso de la didáctica en sus escenarios y no solamente como grupo de investigación, sino en hacia otros profesores, hacia otros profesionales que buscan en el magíster en didáctica de las lenguas ese elemento que les permita solucionar también sus propios contextos, sus propios problemas. Agradecemos pues su trabajo, muchas gracias por asistir, por acompañarnos. Natalia, lamentamos mucho que se le hayan presentado esos problemas, me imagino que bajó un par de kilos en ese momentico. Uy, profe, sí. A todos ustedes muchas gracias y pues felicitaciones, muy No, buen gracias, trabajo. profe. Muchas Agradecer gracias. al profe, perdón, agradecer al profe Carlos Aguilar por haberle dado lectura a nuestro trabajo, a la profe Ana Jacqueline, por sus apreciaciones, por habernos hecho preguntas, porque de esa manera, pues obviamente enriquecemos nuestro trabajo. Muchas gracias a nuestros compañeros y a todas las personas que están como asistentes en este evento. Gracias, profe Jairo, a usted por el apoyo y a la profe Adriana Goyes. De verdad que le agradecemos mucho, mucho su entrega y dedicación para con nosotros y para con esta propuesta investigativa. Gracias. Excelente trabajo. Lo que sigue es ya, y detengo la grabación.